Shabbat Shalom. Les saludamos desde la ciudad de Cali, Kehilá Efraimita Orakel. Mi nombre es Abraham Ben Yisad Avinu, mi nombre hebreo, y quiero hoy puntualizar sobre lo relacionado con la parashá que empezamos en el día de ayer, la parashá Tzva, que se encuentra en el libro de Vayikra, la segunda parashá, en el capítulo 6. Y como ayer hablábamos, estamos en el capítulo 6, versos del 1 al capítulo 8, verso 36, y el Millah, del capítulo 7, verso del 21 al capítulo 8, del 1 al 3, capítulo 9, 22 y 23, y el Brit Hadasha Matityahu 18, 22, Romini 8, 10 y Hebreos Oibrim, capítulo 10, verso del 6 al 11. Estamos frente al acueducto de la Reforma, en la vía La Fonda, aquí en la ciudad de Cali, para las personas que quieran comunicarse con nosotros, y el email es kehilaefraimitaorakel@gmail.com. Hoy vamos a puntualizar un poco más acerca de lo relacionado con la parashá, porque ayer no tuvimos todo el tiempo para hacerlo. Hay algunas preguntas que se generaron y vamos a tratar de puntualizarlas. Entonces, Baruch Hashem, estamos hablando básicamente de los korbanot, y ayer quisimos explicar por qué el mundo funciona como está, por qué funciona como funciona, por qué hay tanta dificultad y por qué estamos en una pandemia espiritual. Y esas pandemias espirituales generan problemas en la parte física, es decir, generamos esta pandemia física que es del coronavirus que tenemos ahora, es producto, como le decíamos en la parashá pasada de Vayikra y también el día anterior, es producto de esa falta de vivir o los principios morales que están establecidos en la Torá. Bien, en este orden de ideas, ayer explicamos básicamente cómo funciona el mundo en que vivimos, porque las personas a veces no lo entienden de esa manera, y me refiero de manera muy puntual a las personas que no conocen de Torá y que de pronto pueden estar viendo este video, y para las personas que de pronto apenas están empezando en el camino de las raíces hebreas. El mundo cómo funciona, cómo existe. Hablamos ayer, por ejemplo, de que el mundo es dual, este mundo que fue creado es un mundo dual. Por eso en el primer capítulo, en el primer verso de la Torá, usted lo lee en su Biblia: en principio creó Dios los cielos y la tierra, pero lo que dice realmente en hebreo es Bereshit barat Elohim et hashamayim va'et haaretz, es decir, que realmente lo que se inició no con la letra Aleph, que es la primera letra, sino con la letra Bet. Es decir, eso significa de que el mundo que fue creado, lo que creó el Kadosh Baruj Hu, es un mundo doble, es un mundo paralelo, es un mundo dual. Y quien crea es el nombre de Elohim. Elohim, no aparece la palabra Yud, Het, Bat, Hei. Esto hay que tenerlo presente porque todo este nombre Elohim aparece en todo lo creado en capítulo 1 de la Biblia, del Bereshit o del Génesis. Y esto es muy importante porque los nombres de Dios, perdón la expresión, los nombres de Dios tienen una significancia dependiendo de cuándo se usan y en qué momento aparecen. Por eso cuando el Kadosh Baruj Hu se presenta delante de Moshe, ¿verdad? Recuerden que el nombre de Moshe es un nombre egipcio, ¿verdad? Moshe responde a 10 nombres, uno de ellos es Moshe, y el nombre de Moshe se escribe con la letra Mem, que es, a ver si la puedo gozar aquí, esta letra, la Mem, la Shin, que es esta, y la Hei, aquí está, Moshe, se escribe de esta manera, Moshe. Pero resulta que la palabra Moshe implica, o dentro de la palabra Moshe está el nombre Hashem. Hashem en hebreo es nombre y se escribe con las mismas letras, la Hei, la Shin y la Men. Es decir, Hashem, si usted lee de aquí para acá, Hashem hasta aquí, Hashem es el nombre del Kadosh Baruj Hu. Por eso a Moshe se le fue revelado el nombre del Creador. El nombre del Creador no es Elohim, no es Dios, ¿verdad? La palabra Elohim es un plural de la palabra Eloah, que significa varios Elohim.
Entonces, esto para que lo tengamos muy presente, es decir, en el principio lo que fue creado con el nombre Elohim. El nombre Elohim dentro de la Torá significa juicio, y por eso el valor del nombre Elohim es 86, que está relacionado con la naturaleza, y por eso este nombre fue el que crea todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Esto hay que tenerlo muy presente. Como les decía, el nombre fue creado, todo lo creado fue creado a partir de la segunda letra, que es la letra Bet, y por eso es la unión de lo de arriba. Mire cómo se forma la letra Bet. Lo de arriba con lo de abajo unidos por una letra Vav. Eso significa que todo lo creado es dual. Hay un mundo ahora, antes era una sola unidad, ¿recuerdan? Estaban unidos los cielos y la tierra, perdón, estaban unidos el sol, la luz y la oscuridad. Dice la Torah que él separó la luz de la oscuridad, y a la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Es decir, en un principio solamente había oscuridad, fue creada la luz, y de esa luz se separan de la oscuridad. Por lo que acabo de comentar de la letra B, que todo lo que ha sido creado es dual. Entonces hay un mundo paralelo, el mundo de arriba y el mundo de abajo, y este mundo creado por 10 palabras. Usted mira creó de Elohim, y cada palabra creó de Elohim es una fuerza que sale del Kadosh Baruj Hu y permite crear. Eso forma, para todo el universo, forma 10 fuerzas o 10 sefirot, y eso es lo que se conoce como una sefirot. La sefirot es una fuerza creadora del Kadosh Baruj Hu, que permitió lo que nosotros hoy conocemos como cielos y tierra y todo lo que ha sido formado. Pero también hay una parte, como le digo, un mundo de arriba, y también hay un mundo de abajo. El mundo de arriba se conoce como el mundo, digamos así, de la luz. El mundo de abajo se conoce como el mundo de Sitra Hara, o el mundo de la oscuridad. Y por eso aparece esta parte de acá, la parte de arriba, la parte de abajo. Cuando el creador forma al hombre, genera un milagro. ¿Por qué? Porque une la parte espiritual, la parte de arriba, ¿verdad?, con la parte de ¿qué? De abajo, con la parte corporal. De esta manera nosotros somos una parte almática, ¿verdad?, y una parte física. Ese es el milagro de la creación. Por eso nosotros somos superiores, dice un texto de la Torah, a los ángeles, ¿verdad?, porque tenemos una parte corpórea. Se dice, por ejemplo, que los ángeles no querían que el hombre fuera creado justamente, ¿por qué? Porque tendría una capacidad diferente a la de ellos, ¿verdad? Y de esa manera nosotros somos, digamos así, la corona de la creación. Ahora, ¿por qué es importante esto dentro de la parashá, para entender la parashá? Y es porque la gente, cuando nosotros nacemos, nos enfocamos exclusivamente a satisfacer los deseos del cuerpo y no los deseos del alma. Es decir, nos enfocamos solamente en la parte terrenal, y por esa razón nosotros nacemos con la capacidad, digamos, de creer de que el mundo nos pertenece. Cuando estamos pequeños, los niños creen que todo lo que gira alrededor de ellos, y consideran suyo todo lo que hay alrededor. Un niño pelea por lo que es de él, y hay unos problemas a veces que se generan con los niños porque son egoístas, en especial los niños que son únicos. Ellos no comparten con nadie, ¿verdad? Infortunadamente, esa cualidad, esa tendencia existe hasta que nos vamos a morir. Desde que nacemos hasta que morimos, con la tendencia de ¿qué? De recibir todo, de querer tener todo a nuestro favor, de alcanzar todo aquello que yo deseo. Y esa situación de satisfacer tus propios deseos es una actitud, una cualidad muy egoísta, que es la que ha generado ¿qué? Una pandemia en la sociedad. Ese tipo de comportamientos, de pensamientos y de emociones, donde todo lo que gira alrededor mío, sin importar lo de los demás, es lo que trae pandemias en el mundo. Entonces, esto es lo que pasa con la formación del hombre. El hombre tiene una parte física, ¿verdad? Y si nosotros nuestra vida la vivimos solamente con base en las necesidades físicas nuestras, no solamente la alimentación, sino también el deseo de tener cosas, el deseo de ser reconocidos y demás, lo único que hacemos es fortalecer nuestro ego como tal, y nos olvidamos de la parte espiritual. Y eso genera unas consecuencias.
Es así como la pandemia que vivimos hoy día, por ejemplo. Perdonen que me refiera siempre al coronavirus, pero es que esto es producto de lo que ya tenemos. ¿Se da por qué? Porque el hombre es un hombre que egoísta, ¿verdad? Donde solamente piensa en él, sus prioridades, en lo que tiene, en lo importante que es para él, ser reconocido, tener fama, tener casa, carro y beca. Y eso no es malo, sino lo que es malo es, digamos así, la razón de que me mueve a tener ese tipo de situaciones. Ese individualismo que rompe con la parte social, con la parte prójima. Cuando el mundo, la sociedad, me educó a ser individual. Por eso es que el comunismo nunca, digamos así, pelechó, nunca fructificó en los países comunistas como tal. Porque aunque era altruista en el deseo de que compartieran unos con los otros, el hombre de por sí es egoísta. Esa es su naturaleza de ser, ¿verdad? Y eso es lo que conlleva a que las personas sean injustas, sean orgullosas, sean arrogantes, sean prepotentes, etcétera, etcétera, y en su manera de vivir de pronto afectan al prójimo y afectan incluso la relación con el creador. Ahora bien, no solamente el mundo es dual, no solamente el hombre es dual, sino que ahora tenemos una situación un poco más puntual y más personal. Y es que, ya lo dijimos, hay un mundo en esta tierra, cuando en esa tierra hay una parte que es positiva y una parte que es negativa, que le llamamos Sidrahara o el mundo oscuro. Con el pecado de Adán y Java en el Edén, se generó un problema muy serio. ¿Cuál es? Es que todos los descendientes de Java venimos nuestro ADN, venimos con una parte positiva y una parte negativa. Es decir, todos los descendientes de Java, toda la humanidad, ya vienen con una capacidad de hacer las cosas malas. Y también, obviamente, una capacidad de hacer las cosas buenas. Por eso aquí aparece en el camino esa palabra en hebreo es tov, que es la parte buena, y la palabra ra, que es la parte negativa. A esto se refiere de manera muy puntual Pablo, en sus Biblias, cuando dice que él quiere en su interior hacer las cosas buenas, pero termina haciendo ¿qué? Cosas malas, y él encuentra que hay un mal en el cuerpo de él, en sus miembros, que él en su interior quiere hacer cosas buenas, pero termina haciendo cosas ¿qué? Malas. ¿Por qué termina haciendo cosas malas? Porque él en su interior tiene un ego, un orgullo, una altivez, y eso es lo que termina decidiendo, aquí aparecen las decisiones, por caminos que no corresponden muchas veces, pero eso está formado o está dentro de nosotros mismos, de nuestro propio ADN, ¿verdad? Esa tendencia a hacer lo que no es correcto. Entonces, nosotros nos enfrentamos a dos realidades. El mundo del Sitrahara, el mundo oscuro que existe en esta tierra, y la parte negativa que está en cada uno de nosotros. Ahora bien, la Parashá nos está hablando de la necesidad de presentar unos korbanot o sacrificios. Y si nosotros miramos lo que hemos venido estudiando esos últimos Shabbat, nos encontramos de que para esta época el pueblo de Israel, nuestros ancestros, ya tienen, ¿verdad?, la Torá. La Torá son las instrucciones, las que hacen parte o que tienen el propósito de que nosotros las pongamos por obra. Eso no es para que lo memoricemos, aunque hay que memorizarlas. No es, la razón de fondo es que nosotros las pongamos por obra, porque si nosotros las practicamos, significa de que en nuestro interior allá hay una conciencia de la capacidad de decir, hombre, esto que no está bien, no lo hago, hago lo que es correcto. Lo que el Kadosh Baruj Hu desea es que cuando usted lo sirva a él, cuando usted lo siga a él, no lo siga de una manera religiosa como tal, simplemente hacer las cosas sin entender, sino que usted tenga conciencia de las cosas que no son correctas y se aparte de ellas. Cuando usted se aparta de las cosas que no son correctas y hace la Torah, entonces usted se convierte en pueblo de Israel. La alianza que se hizo en el monte del Sinai está relacionada con ese precepto. Y la alianza es, si tú haces la Torah, aún sin entenderla, entonces Él será tu Elohim y tú serás parte del pueblo de Israel. Y Él te hará una nación de sacerdotes conforme a lo que Él había establecido en el pacto de las partes
Brit Haberati con Abraham Avinu. En ese sentido, tenemos ya una instrucción sobre el Mishkan, de cómo se tiene que construir. Ya hablamos de quiénes lo construyen, los elementos proféticos, las medidas, etc. Y en este momento nos encontramos con situaciones interesantes. Aquí ahora se va a hablar o se habla de las personas que presentan los sacrificios, que son los sacerdotes, en hebreo, Kohanim. Y el altar donde se tiene que presentar los holocaustos debe estar siempre, siempre encendido, ¿verdad? Nos hablan de que las tribus están separadas en un grupo de 12. Si nosotros miramos el Maguen David, nos damos cuenta que al oriente iban 3 tribus, al sur iban otras 3 tribus, al occidente iban 3 tribus y al al norte iban 3 tribus más. Hablamos en la parashá pasada que inclusive cada una de las tribus, aquí están, tenían unos regentes, unos geburim, unos malachim, unos ángeles que acampan alrededor de cada una de esas 3 tribus. No era el mismo ángel para todos, eran 4 ángeles, uno aquí, otro aquí y el otro acá, ¿verdad? Aquí está Gabriel Yahud, que está en la parte en esta zona se conocen como las Merkabah. En la parte oriental está Micael o Milcayahu. Mira, aquí está la Men, la Yud, la Had, la Aleph y la Lamed. Micael o Milcayahu, ¿verdad? Entonces, esto para que entendamos cómo funciona este mundo como tal. Y nos dimos cuenta también que todo el mundo, y si todos nosotros miramos, este es el universo, así de redondo. Ahí dentro del universo están los planetas que influencian la Tierra. Y también establecimos que estos Malat están en los 4 puntos cardinales, pero que a su vez también cada una de las tribus, que son 12 tribus, viene a contrarrestar la influencia astrológica de cada uno de los planetas. Por eso aparecen allí, si usted lo mira, algunos símbolos de los planetas, porque el propósito del Kadosh Baruj Hu es contrarrestar esta oscuridad que hay en este mundo. Y nosotros tenemos que aprender a entender cómo funciona. Entonces el Mishkan está ubicado de una manera muy, muy puntual, obedece a unos principios. No es solamente haber construido una tienda porque sí, hay unos elementos importantes allí. Y ahora vamos a mirar más adelantico unos korbanot. Está el korbanot olam, minha, shelamim, hatá, hashan, de gratitud, que no lo coloqué porque está dentro de shelamim, y el minyan, que es el que se utiliza básicamente para separar a los kohanim, perdón, y ellos de alguna manera resumen parte de este proceso. Esta ubicación y estos korban, la ubicación del holocausto, el altar del holocausto, que era de cobre, ¿verdad? El lugar donde se colocaban los sacrificios y demás, responden a un propósito. Ese propósito es que el mundo funcione en forma de 3 columnas, a pesar de que nosotros somos duales, que tenemos una parte negativa y que, como ya lo hemos venido explicando, el mundo también funciona en tríadas, en 3 columnas. La columna derecha es la columna de la misericordia, de la bondad. La columna izquierda es la columna del juicio, del rigor, de la severidad. Y la columna central es la columna de la armonía. Entonces, así funciona todo. Por ejemplo, los enlaces químicos de las moléculas que hay dentro de nuestro cuerpo, mire, se forman en tríadas. Todo es tríadas. Los enlaces químicos son pues las uniones que hacen con los electrones, ¿verdad? En el átomo, pero todo está diseñado en tríadas. ¿Por qué en tríadas? Porque el Kadosh Baruj Hu, aquí estamos viendo, lo que en el fondo desea es que nosotros formemos unos circuitos, un circuito que genere luz, un circuito que genere bendición. Por eso hay un polo positivo y un polo negativo, y en medio de ellos una resistencia. Es decir, hay 3 columnas: la columna derecha, que digamos así la parte positiva, la columna izquierda, que es la parte negativa,
y la parte central, que es la que trae armonía. Cuando nosotros estamos solamente con el lado derecho, pues no estamos en armonía. La armonía es solamente la parte central. Y en ese sentido, todo el universo todo funciona basado en estas tres columnas también. Si ustedes vieron y esto es lo que nosotros conocemos como la manera cómo funciona el universo, y debemos entenderlo así. Si yo, por ejemplo, incumplo la Torá, el pecado como tal se genera siempre del lado izquierdo, del Sitrahara, del lado oscuro. Todo mal pensamiento, toda mala acción, ¿verdad? Se genera de la parte izquierda y eso rompe con la armonía, rompe con ese circuito. Se genera ¿qué? Un cortocircuito. Cuando nosotros hablamos de una pandemia como la que estamos viviendo hoy día, se da por un cortocircuito. Un cortocircuito que ha alcanzado ¿qué? Dimensiones gigantescas. Las muertes prematuras en los niños, los abortos y los asesinatos, el robo, el adulterio, la mentira, la prostitución, todo ese tipo de situaciones que vivimos hoy día, el narcotráfico, la corrupción, todos son cortocircuitos generados ¿por qué? Por el ego del hombre de querer simplemente solucionar o ganar para sí mismo. Esos cortocircuitos vienen del lado ¿qué? Del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se ha perdido la armonía. El hombre como tal, desde que se separó del Creador, rompió esa armonía con el Kadosh Baruj Hu, con el Señor o con nuestro Elohim. Y ha venido a este mundo con el único propósito de empezar a contrarrestar esos cortocircuitos. Por eso hay situaciones muy tristes que se viven en este mundo. La gente vive sin principios y todos los días generan cortocircuitos. Y por eso esos cortocircuitos traen unas consecuencias, traen problemas, dificultades. Todo lo que nosotros vivimos no lo vivimos porque sí, porque no, porque nos faltó. No, es el resultado de lo que yo hice antes. Si yo hoy hablan mal de mí es porque yo seguramente en el pasado, hace mucho tiempo, hablé mal de muchas personas. Entonces todo viene, ¿verdad? Como consecuencia de algo que ya venía, de algo que yo ya formé, generé. Entonces el mundo vive o el mundo funciona bajo esas tres premisas. Y dependiendo de mis acciones, dependiendo de mis decisiones, de lo que yo haga, diga o piense, yo genero cortocircuitos o puedo generar que armonía. Y por esa razón es que el Kadosh Baruj Hu estableció en esta parasha, habla de los korbanot o de los sacrificios. Porque los sacrificios lo que pretenden es generar armonía, generar restauración y romper los cortocircuitos. Por eso las personas tenían que venir y traer un animal, presentarlo a un sacerdote y colocar su mano sobre el animal, que lo representara como tal, y se lo presentaban ¿a quién? A un sacerdote, que él tenía unas prendas especiales para eso. Aquí, por ejemplo, estamos encontrando a Moshe en esta figura, que está, suponiendo que es Moshe obviamente, está apartando al Cohen Hagadol, que en este caso sería Aarón, para el servicio en el Mizkan. O sea que el propósito sigue siendo el mismo. El Kadosh Baruj Hu quiere morar en medio de nosotros a través del Mizkan, a través de un lugar donde él pueda estar en medio del pueblo, pero para eso es necesario que el hombre también haga una obra, una actividad, y es que presente los Korban en ese lugar para que haya un circuito que genere luz y que el hombre rompa con esa manera de vivir en cortocircuito. Si eso está claro, entonces ahora sí, podemos hablar de los korbanot que se presentaban en el Mizkan, en la tienda del encuentro. El primero que se presentaba era el Korban Olá. El Korban Olá es el que permite ascender
es subir. La palabra olá significa subir o ascender o elevar. Y se tenía que quemar todo el animal. Se presentaba una ofrenda de un animal vacuno o bovino, pero o una tórtola, pero en especial que fuera macho. Se presentaba en el norte, en el norte, y eso lo presentaban los Kohanim. En el altar de bronce se presentaba, en el atrio. ¿Cómo se hacía? Fuera de la ceremonia, se ponía la mano sobre la cabeza del animal. El animal se tenía que desangrar, se hace la shejita, y se rociaba la sangre sobre el altar, y el animal se quebraba completamente, se dividía en sus partes y era quemado completamente en el altar. Estas cenizas se colocaban fuera del campamento y ninguna persona podía comer de ese animal. La persona cuando lo consumía completamente, cuando se consumía completamente el sacrificio, el sacerdote tenía que cambiarse la ropa para sacar las cenizas fuera del campamento, ¿verdad? Este era uno de los korbanot que se presentaban todos los días. Todos los días el pueblo tenía que presentar este corbán por las mañanas, y se hacía en la mañana y en las tardes se presentaba este corbanot. Entonces, ese es el primero. Este corbanot, ¿por qué se hacía de esa manera? Usted se preguntará, mire que el Kadosh Baruj Hu presenta ¿cuántos corbanot? Presenta 6 corbanot. Vamos a recordarlos. Olá, Hatat, que es sin culpa, la Minja, que es los vegetales. Cuando yo hago algo con culpa se llama Sham. Y está el Pacífico, dentro de este Shelamim, que también está la ofrenda voluntaria de gratitud. Está dentro de Shelamim, que sería el sexto. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y está el de gratitud, que es el sexto. ¿Por qué 6? Porque el propósito del Kadosh Baruj Hu es que el hombre pueda ascender de este mundo. Recuerden esto. El propósito del Kadosh Baruj Hu es que nosotros, las personas, estamos todos separados del Creador. Este es el mundo de arriba, ¿verdad? Y nosotros estamos separados. El propósito del Kadosh Baruj Hu es que podamos elevarnos y podamos llegar hasta aquí. Si usted cuenta, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 escalas o escaleras o sefirot o niveles, ¿verdad? Que me separan del Kadosh Baruj Hu. Son 7, me separan del Kadosh Baruj Hu 7. Yo estoy aquí está el hombre, en esta parte de acá, esta es la tierra, aquí estamos nosotros, y nos corresponde ¿qué? Ascender, porque el pecado nos separa genera un cortocircuito, y esa presencia del Kadosh Baruj Hu no se da esa armonía, y no puedo ser luz, no puedo ser bendición. Todas las personas nacimos con esa carencia, lo vimos en el ADN, o sea, nacimos separados del Creador, y por eso las personas cometen arbitrariedades de palabra, de pensamiento, de hecho, ¿verdad? Todas, absolutamente todas. Y estos korbanot lo único que permiten es generar armonía, por eso son esos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El korbanot olá se quemaba completamente, porque el korbanot olá representan los pensamientos. Todo pecado, toda transgresión que nosotros hacemos nace en el pensamiento, y el pensamiento es la parte más elevada del hombre. Entonces, el pensamiento, además de eso, pues para poder generarse en la parte física, el pensamiento tiene 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estamos hablando ya de 2 columnas. ¿Recuerdan eso? Bien. En ese sentido, esos malos pensamientos que se generan, nadie puede decir que pecó involuntariamente, no. Tenía un pensamiento para que eso lo llevara a cabo. Y ese pensamiento generó una mala acción. Como tal, por eso Yeshua, por ejemplo, lo que viene a enseñarnos a nosotros cuando viene Yeshua es que la mala intención es la que afecta no solamente el hecho, sino el pensamiento. La intencionalidad, la que se llama en hebreo la kavana. Eso hacía de que la persona trajera un animal macho.
porque el animal macho es el que permite la ascensión, es decir, es el que permite elevarse. No se puede atraer un animal hembra, ¿verdad? Porque la hembra es una receptividad, un recipiente, es el que recibe. En otras palabras, el Kadosh Baruj Hu estableció, recuerdan que nosotros hablamos en la creación del Bereshit, dice que él creó en el capítulo 1, Elohim creó macho y hembra, positivo y negativo. Macho es el que tira el esperma y la hembra es la que recibe. En ese sentido, la mujer es, el lado femenino, se considera que un recipiente porque recibe. El hombre da, la mujer que recibe. Como tal, no se podía presentar un corbán que fuera hembra, sino que tenía que ser macho. ¿Por qué? Porque si usted está en Malhut o en el último nivel que es la tierra, que lo vimos ahora, que es para recibir, usted vive para recibir. Permíteme, no. Usted está aquí, usted está en Malhut, en este mundo y abajo. Entonces, usted nació para recibir, vive solamente para recibir. Usted todo lo que hace es en función suya. Entonces, si es en ese sentido usted es un recipiente que recibe pero no da. En ese sentido no se puede presentar a una hembra porque ella representa la parte femenina. Infortunadamente las mujeres son aquellas que de alguna manera reciben malos tratos, son como una esponjita. Y físicamente es la mujer la que recibe el semen, el hombre es el que da el semen. El propósito de la Torah es que nosotros aprendamos a qué, a empezar a elevarnos, a empezar no solamente a recibir, sino también a dar. Y por esa razón es que se presentaba un corbán macho. Se presentaba en el lado norte porque la transgresión que la persona había generado con su pensamiento, cualquier transgresión, genera juicio, genera una consecuencia. Y en el lado norte está el planeta Marte, que es el que corresponde a ¿quién? A la sefirá que se llama Geburah del lado izquierdo. Todo el lado izquierdo es severidad, pero todas las transgresiones serán en Geburah, y Geburah es manejada por el planeta Marte. La influencia está en el planeta Marte, o el planeta rojo, y eso es lo que trae juicio. Entonces, por eso se presentaba hacia el lado norte. ¿Pero qué se presentaba? El corbán, el animalito. El corbán lo presentaban ante un cohen, a un sacerdote. El sacerdote representa ¿qué? El lado derecho. Si ustedes están entendiendo, yo espero que sí, lo que el Kadosh Baruj Hu hace al presentar esos corbán de esta manera es generar ¿qué? Armonía. Mire, la gente por el pecado genera juicio, pero al traer el corbán, en donde aquí en Malhut, que es el altar, ante un sacerdote, aunque un cohen, el cohen al presentarlo y al quemarlo completamente, este juicio lo va a cambiar en ¿qué? En misericordia, y va a terminar en armonía, es decir, lo que llama perdón es Tiferet, que es la columna del centro, es la columna del centro. En ese sentido, la parte central la representa el altar. El altar, este altar representa la columna central, y de esa manera es que se restaura a la persona con malos pensamientos. Por eso el holocausto tiene que quemarse completamente, porque el propósito es que usted deje de pensar como siempre ha pensado. Cambie su chip. Cuando Yeshua dice, mire, si alguien viene y le golpea una en la cara, usted tiene que poner la otra. Eso mientras usted no cambie su manera de pensar, eso no va a ser posible nunca. Nunca va a ser posible. Y ese es el gran problema que la gente tiene hoy día, que la gente no ha cambiado su manera de pensar. Por más que vayan a la iglesia, vayan a la misa, vayan a la sinagoga, hay muchas personas que infortunadamente se saben la Biblia de memoria, son religiosos todo el tiempo, hacen todo lo que usted le diga. Si hay que ir 20 veces a la sinagoga, si hay que ir 20 veces a la iglesia, a la misa, qué sé yo, ahí están. Son religiosos, lo que les pida, lo que digan lo hacen. Pero en su manera de pensar
no piensan como obran. De pronto hasta piensan bien, pero no obran bien. Y a veces hay pensamientos que no son buenos. Por más que conozcan de Biblia, sus pensamientos no corresponden en sus acciones a lo que la Biblia dice. Y es por eso que hay que quemar completamente ese corbán. Y esa es la parte que más le cuesta a las personas. Si las personas pidieran al Creador pensando diferente, pero reconociendo y aceptando los postulados de la Torá, empezarían a pensar diferente y el mundo viviría en armonía, no, generando ¿qué? Bendición, generando luz, no en el cortocircuito que hoy día todos nosotros vemos. El segundo corbán es el corbán minjá. El corbán minjá es, el segundo que hemos presentado aquí, es el de las vegetales. Se presentaba con harina, sémola, incienso, aceite y sal. Ese se presentaba al este, no se presentaba al norte, se presentaba al este. Se puede presentar de manera, es decir, quemada, puede ser ordenada, puede ser cocida. Y eso el Cohen tomaba una sola parte, una décima de todo lo que se presentaba, ¿verdad? Y era lanzada sobre qué? Sobre el altar. Y lo que sobraba era para el Cohen. Esta ofrenda hace parte de otras ofrendas, de la Shelamim, de agradecimiento, también se hacía la del agradecimiento, se presentaba con una ofrenda vegetal. Y esta ofrenda vegetal en la parte del agradecimiento se formaba una masa, ¿verdad? Que esa masa la dividían en 40 partes. Las primeras 30 se horneaban y las otras 10 se daban. Escuchen bien eso. Esos son códigos de la Torah para que usted comprenda por qué hay que presentar los korbanot, que ese es el propósito de esta parasha, entender el por qué. ¿Verdad? ¿Por qué 40? ¿Verdad? En esta parte se está hablando del agradecimiento porque se dividía la masa en 30 y luego en 10. Y se ofrecía 2 veces al día cuando por el Cohen Hagadol. Acompañaba a la ofrenda Olá, es decir, a la primera. Y cuando se ungían a los Kohanim. Entonces, esta ofrenda también era presentada por los nazarenos o los nazir. Entonces, ¿por qué era importante esta minja? ¿Y por qué se dividía de esta manera lo que es la ofrenda vegetal? Porque se dividía en 40, los primeros 30 se quemaban y los últimos 10 se cocinaban y esos eran leudados. La razón es porque el mundo está dividido en 4 niveles o en 4 mundos. Todo lo que usted ve está dividido en 4 niveles. Nosotros vivimos bajo 3 niveles, somos tridimensionales. Escasamente llegamos hasta el final, pero el cuarto nivel no. Y por eso los primeros 3 eran que se quemaban. 1, 2, 3 eran quemados. El último se leudaba, porque este último representa la vida que nosotros llevamos. Vivimos en un mundo leudado, vivimos en un mundo ¿qué? De pecado, vivimos en un mundo de, digámoslo así, donde yo pienso qué es el leudo, qué es la enzima que permite leudar un pan, la harina. Se le echa un poquito, ¿verdad? Se me escapa el nombre en este momento. Se llama el Hamex, ¿recuerdan? Es lo que hace que leuden las cosas. Aquí en Colombia se utiliza un polvito y eso se le echa la harina y eso inmediatamente el pan se lo ve grandísimo y realmente es puro aire por dentro. Y así eso es lo que representa el orgullo de las personas. La gente se siente inflada, ¿verdad? Porque tienen dinero, posición, porque toda la vida han construido, digamos así, un nombre, pero por dentro son otra cosa. Se colocaban 10 nomás, ¿verdad? Porque el propósito de nosotros es volver a la parte de arriba. Y nosotros solamente lograremos un medio shekel, eso más adelante lo vamos a mirar. En la fiesta de Pesach se presenta, y en la fiesta de Purim se acostumbra a presentar
el, el medio shekel. El medio shekel es que yo he alcanzado, he hecho mi parte, que el Kadosh Baruj Hu hará la de él, para formar eh, una guerra. La guerra era formada por 2 shekel. ¿Por qué? Porque es que la Torah se cumple con relación al prójimo. Tú pones medio shekel y el prójimo debe poner ¿qué? Otro medio shekel para formar una guerra. Igual con el Kadosh Baruj Hu. Tú pones una parte y el Kadosh Baruj Hu pone ¿qué? La otra. La Torah solamente es posible cumplirla con relación al prójimo. Recordemos eso. Por eso es que estamos hablando de los korbanot en esta frase. El tercer korban era hatat y era una expiación que se hacía, pero allí hay una diferencia con relación al primero. Este hatat viene la palabra het, que significa pecado. Se hacía cuando se hacía por no era intención, dice la traducción, es cuando usted lo hace sin culpa. Pero sin culpa, por ejemplo, es cuando usted jura sin caer en cuenta que usted ha profanado el nombre del Kadosh Baruj Hu por cualquier razón. Hay gente que dice, vea, se lo juro, ¿verdad? Y eso no es lo correcto. Hay gente que jura hasta por la mamá y por el papá solamente para certificar una acción que él ha cometido o que no ha cometido y que la gente le pueda creer, porque muchas veces no tiene credibilidad su ser, su persona. Cuando la gente se niega a testificar, cuando usted toca un cadáver, no sabía que no lo podía tocar, la Torah prohíbe que usted toque los cadáveres. Cuando usted no tiene en cuenta los preceptos de la Torah por ignorancia, es prohibido, por ejemplo, ir a los cementerios en un Shabbat. La gente va, programan los sepelos los días sábados, por ejemplo. Eso es prohibido, en la Torah no se permite, porque el Shabbat no es un día de luz, de bendición, y no se puede hacer eso. Hay gente que ayuda a los Shabbat, ¿no? En las comunidades, sobre todo en las comunidades religiosas que no guardan Shabbat, que dicen creer en Dios, en el Elohim de la Torah, pero no hacen lo que el Elohim de la Torah dice. El Kadosh Baruj Hu estableció que Shabbat es la relación de él con el pueblo, pero en el día de Shabbat se programan para muchas cosas. Eso ya lo vimos en las parachas pasadas, pero vale la pena resaltarlo. Hay mucha gente, infortunadamente, que en los grupos religiosos, llámense como se llamen, que no se guían por la Torah, enseñan a guardar cosas que no se deben guardar y prohíben guardar cosas que sí se deben guardar. Les prohíben guardar Shabbat. No guardan Shabbat. Para ellos el día domingo, el día que guardan, o el lunes del zapatero, o el martes del carnicero, qué sé yo. Pero no guardan Shabbat. Y eso es pecar sin saber. Hay personas que no guardan la nidá. Hay mujeres que no se guardan en la nidá. Hay mujeres que tienen relaciones sexuales con el esposo en los días en que tienen menstruación. La Torah establece que son 7 días, porque la mujer está limpiando de toda su impureza. Dicho sea de paso, para que encontremos, para que entendamos esta importancia, se dice que los sabios de la Torah, que los niños que son procreados, que son concebidos bajo nidá, bajo menstruación, son aquellos niños que vienen con problemas físicos muy serios. Por ejemplo, la lepra viene de ¿qué? De una mala concepción. Cuando no se respetan esos 7 días, son los días de mayor oscuridad. Recordemos que hay una sangre oscura, una sangre negativa dentro de esos 7 días y una sangre positiva. Pero la Torah establece que durante 7 días la mujer no se puede tocar, no puede tener relaciones sexuales, genitales, para que me entiendan, durante esos 7 días. Hay hombres o hay personas que tienen relación sexual cuando ha finalizado la nidá, cuando ha el derramamiento de sangre, por ejemplo. Son 7 días, pero a veces la mujer en el tercer día ya deja de sangrar. Entonces el hombre en el cuarto día, ¡pum!, tiene relación sexual. Solamente espera que la mujer cese de derramar sangre y empieza a tener relaciones sexuales. Eso es incorrecto. Dice la Torah que el hombre queda también separado, queda impuro durante 7 días. Si el hombre tiene relación sexual vía vaginal, es decir, una relación normal, en esos 7 días,
el hombre queda separado, queda impuro durante el día y tiene que separarse durante 7 días más. Hay que tenerlo presente para que los hombres sepan de que si el Kadosh Baruj Hu estableció que durante 7 días no se puede tener relaciones sexuales, porque no se puede tener. Entonces muchas personas tienen ese problema. Otro problema, el Kadosh Baruj Hu prohíbe comer animales impuros. Animales impuros como qué? Aquellos que son producto de una mezcla. El cerdo, todos los animales que rumian pero no tienen pezuña hendida, o que tienen pezuña hendida pero no rumian. En ese caso, por ejemplo, hablemos del cerdo, que a la gente le gusta mucho el cerdo. El cerdo tiene pezuña hendida pero no rumia. Esa comida es mala para el organismo. ¿Por qué? Porque usted es lo que come, ¿verdad? Alguien decía por ahí, yo manejo alimentos, y alguien decía por allí, usted, que la comida suya sea su medicina. Que su comida sea su medicina y no su medicina su alimento. Que muchas personas que comen mal tienen problemas de salud y luego tienen que dejar de comer y comer solamente medicina. Entonces tengan presente todos esos tipos de situaciones. Y esto es lo que se llama que el Korban Hatat. Y este Korban Hatat era presentado por un macho, ¿verdad? Y se presentaba en el altar. Este se partía completamente, pero una parte, escuchen bien, una parte se presentaba donde, en el altar, y el otro en la parte de afuera. Esto lo deben tenerlo presente. El hatat. Se le entregaba al Cohen que el pecho, ¿verdad? El pecho y la pierna derecha. Se le presentaba a quien, se le entregaba a quien, al Cohen. Una parte era quemada dentro del santuario, sobre todo que la cabeza, dice las patas, aquí, la grosura, era quemada y el sebo. Vale la pena decir que ni la sangre se puede quemar, ni el sebo se puede quemar. La sangre representa la vitalidad del ser, ya lo explicamos en la paracha pasada, y la grosura representa el ser como tal. Las patas, la carne, la cabeza, ¿verdad? El estiércol se tenía que ofrecer fuera del campamento, fuera del altar. Este sacrificio fue uno de los que representó que en Yeshua, recuerdan que él fue sacrificado fuera, en un lugar llamado Gólgota, fuera de dónde, del pueblo. Es para que lo tengamos presente. El otro corbán es, entonces quiero resaltar antes de continuar, de que el hecho de que usted diga, yo no sabía, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, yo no sabía eso, yo no sabía que eso no se podía hacer. Eso no significa que usted no haya cometido una transgresión. Usted está en cortocircuito. Entonces mire toda la gente que vive bajo otros principios que no son de la Torá. El homosexual se acuesta con otro hombre pero va a misa. ¿Está bien? No, no está bien, porque la Torá dice que no, es prohibido que el hombre se acueste con otro hombre o una mujer con otra mujer. El señor que se acuesta con la hija, eso se llama incesto, es prohibido por la Torá. Hablando de los pecados sexuales, y de eso hay muchos, ¿verdad? El hombre que tiene una medida impropia, es decir, que vende y su balanza la ha manipulado para engañar al que le compra. La Torá prohíbe que usted tenga balanzas que estén mal. Aquel que es, digámoslo así, que se guía dependiendo de cómo estén las cosas en favor o no en favor. Por ejemplo, aquel que decide por la mayoría. Por eso la democracia no es de la Torá. La democracia es el que decide por mayoría. Entonces, si la mayoría decide que hay que matar a alguien, entonces todos aprueban matar a alguien, así usted no esté de acuerdo. No, pero es que la mayoría decidió. Entonces, hay mucha gente que guía sus principios, sus decisiones, dependiendo de si va a ganar o va a perder. Y aquí conocemos en Colombia muchos políticos que un día son rojos del Partido Liberal, en las otras elecciones son azules del Partido Conservador, en otras elecciones son verdes del Partido Verde, qué sé yo, en otras oportunidades son zapotes o son no sé qué, dependiendo cómo le va dando las cosas.
No, en la Torah es prohibido eso. Usted no puede guiarse por la mayoría. Si la mayoría está haciendo algo injusto, usted no puede participar de eso. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Son las que se presentan con este sacrificio hatat. Aquel que da el macero, lo que llaman el diezmo, la gente lo da no con el principio de hacerlo. La Torah no establece que haya un diezmo, la Torah habla de 5 maser. En hebreo es maser, y no es hacerse rico como dicen por ahí, no. El maser hay que darlo como una representación de honrar al Kadosh Baruj Hu. De hecho, no está relacionado con el templo, ni con los levitas, ni con los sacerdotes. El maser es una ofrenda que se da desde hace muchísimos años, antes de que hubiese templo. Abraham le entregó el maser de todo lo que había ganado en la guerra, cuando fue a luchar a liberar a Lot, su sobrino. Se lo presentó a quién? A Melquisedec. Y Melquisedec, o Melquisedec, como ustedes lo nombran, era un rey, pero también tenía funciones de quién? De Cohen, de sacerdote. Y le entrega el maser. Vamos al Berechit, y en Berechit nos damos cuenta que Caín y Abel presentaron maser. Presentaron su ofrenda, conocida como ofrenda. ¿Verdad? Que la una fue recibida y la otra no fue recibida, porque Caín recibió una ofrenda que venía de una mezcla de semillas. Entonces, por eso no fue recibida por el Kadosh Baruj Hu, porque venía de una mala simiente. Recuerda lo que vimos en las primeras vistas, cuando fue el pecado de Adán y Samé o Samael, que generó un primer hijo, y el primer hijo venía de una simiente que era del Sitrahara, del lado oscuro. Y este ser venía con esa visión. Por eso la clonación no es de ahora. La clonación viene del propio Berechit. Pero Abel, que era fruto de la relación de Adán con Java, o con Eva, era del lado del Kadosh Baruj Hu. Y ese sí presentó una ofrenda. Entonces, el maser como tal es un principio de retribución al Kadosh Baruj Hu, de honrar al Kadosh Baruj Hu. Pero eso solamente lo da el pueblo de Israel. Aquel que es de Israel. El maser es para el pueblo de Israel, y por eso en Devarim capítulo 28 se establece: he sido un forastero, he separado del maser, he cumplido con la Torá. Entonces aquí está mi bendición. Pero no se hace como se ha enseñado en las comunidades religiosas hoy día, ni como limosna, ni tampoco para hacerme rico y para semillar, ni para hacer ricos a otros. No, señor. Se da como parte de nuestra identidad como pueblo. Este es el sacrificio hatat. Y esta es la particularidad que tiene, y es para aquellos que dicen que yo no tengo culpa, yo no sabía. No, usted cometió una infracción. Y ese es uno de los pecados más grandes que existen en el mundo, de que la gente dice que hace las cosas sin saber. Porque hoy el interés del Sitrahara, o del lado oscuro, y del que lo gobierna ese tiempo que ya conocemos, que es el Satán, es que usted no conozca las cosas de la Torá. Y hoy día a los niños no les enseñan Torá en los colegios. En ninguna parte enseñan Torá, ni principios. Entonces, ¿cómo van a venir al Kadosh Baruj Hu? ¿Cómo se crean o se forman, estas generaciones sin Torá? Y las que vienen con mayor veras. Entonces, esto para que tengamos muy presente el sacrificio hatat. Viene ahora el sacrificio Hasham, que es aquel que se hace con culpa. Aquel que se hace con culpa es aquel que se hace adrede, usted sabiendo que no lo debe hacer y lo hace. Yo creo que esa parte no tenemos mucho que explicar, pues ya la gente conoce eso. Se hace con intención de los elementos sagrados, ¿verdad? Con relación al prójimo, por ejemplo, cuando usted, sabiendo que no es cierto, usted miente, sabiendo que lo que el otro hizo es correcto, usted miente por ayudar al otro. Cuando usted calumnia al prójimo, cuando usted le da, mire, guárdeme estas cosas, no, a mí me perdió, yo no sabía, se me perdió, yo no respondo, no, usted tiene que responder por lo que le presentan. Entonces, en todo ese tipo de situaciones donde hay una intencionalidad, allá hay culpa. Escuche bien, donde hay intencionalidad suya, adrede, se llama un sacrificio que Hasham.
Y el sacrificio a Sham, ese sacrificio es donde se presenta una cordera, ¿verdad? Una cabrita, porque hay una intención allí. En el altar de bronce, igual que el sacrificio la, etcétera, etcétera, no se le colocaba incienso ni aceite a la... Recuerdan que esos sacrificios estaban acompañados de quién, también de vegetal. En este sacrificio se le permitía a la persona que lo presentaba comerse. Es decir, la persona presentaba su corbán, colocaba su mano sobre el animal, presentaba su razón, mire, yo realmente hice esto, yo conozco la esposa de tal y afortunadamente pues me salí con ella, etcétera, etcétera, yo sabía que estaba mal, ¿verdad? Me paré en el motel y nosotros dijimos, hombre, si eso no es de Dios, entonces que nos caiga un rayo, y como no les cayó el rayo, entonces terminaron haciendo relaciones sexuales impropias. Y se le permitía, se presentaba ante el Cohen, que está en el lado derecho, él generaba esa armonía, y entonces la persona podía consumir de ese corbán presentado. Se presentaba solamente, todos los corbanos solamente se presentan en el sitio, en la tienda del encuentro. Hay una parte interesante, y es que la persona tenía que restituir aquello que dañaba. Cuando usted comete un pecado asham, un pecado con culpa adrede, escúcheme bien, usted tiene que restituir. ¿Cómo así? Sí, escúcheme. Si usted se roba un lapicero, usted tendría que devolver ese lapicero y otro más. Si usted ofendió a su esposo, tendría que restituirle al esposo, darle una dádiva, o a su esposa. No es decirle, como ya hemos explicado muchas veces en la quejidad, ay, discúlpame, ay, perdóneme, deja eso así, ya. No, eso no es así. Eso es así para usted, pero no así para la Torah. Si usted no restituye, todo lo que usted hizo no tiene validez. No es aceptado. En hebreo, la palabra inapropiado o inaceptado es pasul. Se escribe la fe, la samet, la baud y la lamet. Es un sacrificio impropio, aquel que no cumple con esta última parte. Y así viven muchas personas en todas las comunidades. Si hablamos de la gente que hacen parte de las comunidades religiosas, mire más aquellos que ni siquiera van a una comunidad. ¿Cómo está en cortocircuito este mundo? Entonces hay personas que no restituyen. Yo conozco muchas personas que alaban al Creador en las iglesias, en las comunidades, en las sinagogas, qué sé yo. Y lo he explicado muchas veces en la quejilá. Pero cuando salen a la calle, no pueden ver al hermano que les cae al hígado. Y acaban de salir de una comunidad alabando al Creador. Hay otros que le piden perdón al Creador, ¿verdad? Le piden perdón al Creador. Le dicen, Padre, perdóname porque es que yo no puedo aceptar a esta o a aquella persona. Y creen que eso es suficiente. No es así. Tiene que ir. Si ya le pidió perdón al Creador, tiene que ir a esa persona y decirle, hombre, yo me equivoqué. Hay otros que dicen, no, pero es que la culpa no fue mía, la culpa fue de él. Pero sería una conciencia mayor. Si eso le ha generado dificultad con la otra persona, usted tiene que ir. Así usted no sea la culpa. Y es ahí donde viene y recobra importancia la obra de Yeshua, nuestro Mashiach. Ahora entienden por qué Yeshua tenía que venir. Porque Él quiere enseñarnos el propósito de todos esos corbanos. Él no venía a acabar los corbanos, no venía a desechar los corbanos, no, de ninguna manera. Y se lo explico de esta manera, cuando fueron sanados los leprosos, recuerdan que lo vimos ayer, ellos tenían que un ritual, porque aquel que es el que comete pecado es separado de la comunidad. Cada vez que usted está en cortocircuito, así usted vaya a la quejilá, así usted vaya a la sinagoga, así usted vaya a la misa, así usted vaya a la iglesia, al culto, lo como se llame. Usted está separado del pueblo. Así no lo esté físicamente, porque hoy día no se cumple la Torah, la gente no la hace.
Cuando la gente tenía un problema como por ejemplo el de Tarzará o de lepra, ¿sabe por qué se daba la lepra? Dice la Torá que se daba porque hablaban mal del otro. Se llama en hebreo la Shon Hara. Entonces, dentro del pueblo de Israel eso era castigado como una lepra. Se le dañaba, empezaba en una parte del cuerpo y se iba ampliando. Y la gente terminaba cayéndose de la carne del cuerpo. Entonces la persona no podía estar en el pueblo, tenía que estar en el campamento, estar por fuera del campamento. Y menos podía acercarse a las cosas litúrgicas, a las cosas sagradas, al lugar santo o al Mizcán, jamás. Entonces quiero decirles eso, las personas, esa es la condición de la gente que hablaba mal del otro, imagínense. La gente no lo ve hoy día y la gente cree que eso no se da. Cuando usted, por eso en el Talmud se establece que aquel que habla mal de otro es como si fuera un asesino, como si hubiera matado a una persona. ¿Por qué? Porque cuando usted habla mal de otra persona, el concepto que el tercero al cual usted le está hablando, de la persona de la cual usted le habla, ya no va a ser el mismo. Usted le dice, mira, esa persona es un ladrón. ¿Cómo así? No, pero a mí me parece que no. Sí, él hizo esto. Así no sea cierto. ¿Qué va a pensar el otro? Y dice, uy, caramba, ya no lo va a ver a la otra persona como una persona honorable, sino como quien, como un ladrón. Ya viene la duda. Por eso el Kadosh Baruj Hu dice que hay que destruir a Amalek. Amalek es un pueblo que se levantó contra el Kadosh Baruj Hu, pero la palabra Amalek es en su gematría es lo mismo que la palabra duda, genera la duda, el cambio de actitud negativo contra otra persona. Entonces, si eso solamente es hablar mal o calumniar, que es lo que normalmente la gente hace. Miren, ahora con el coronavirus, toda la gente en Facebook, usted ve gente calumniando el uno al otro, diciendo cosas feas, hablando mal del otro. Eso es feo y eso es tremendo. Pero eso es la red social que ha creado el Satán para este mundo y la gente mantiene pegada, diciendo y poniendo cosas del uno contra el otro, que este es malo, que este es bueno, que este es peor, etc. Así vive el mundo en cortocircuito. Entonces, este sacrificio de Hashem, y Yeshua habla de manera muy puntual acerca de eso, de la intencionalidad. Eso es la parte fundamental de ese sacrificio. Viene el sacrificio de agradecimiento, y ya está aquí. ¿Por qué? Por un milagro, por una bendición. Y también viene el sacrificio de paz, pacífico. Por ejemplo, cuando pase esta pandemia, lo mejor que puede hacer el mundo es agradecerle al Kadosh Baruj Hu, ¿verdad? Porque tuvo misericordia, porque hay que tener misericordia de toda la humanidad. Si cambian la actitud, se acaba el coronavirus, ¿sabían eso? Si usted cambia, si la gente empieza a cambiar, a hacer caso, pero no solamente de meterse a las casas, sino de cambiar sus hábitos, porque parte de este coronavirus es que la gente aprende a cambiar sus hábitos, la gente que no sabe vivir en comunidad, la convivencia se ha perdido por la individualidad de las personas. Entonces les es difícil compartir con el esposo, con la esposa, con los hijos, y los hijos les es difícil compartir con el papá o con la mamá. Entonces hay que cambiar esos hábitos. Cuando cambian los hábitos y la gente vuelve al Creador, y si la gente volviera a los principios de la Torá, se acaba el coronavirus, se acaba todas las pandemias. La vida sería diferente y se presentaría un sacrificio solamente de paz. Entonces ese sacrificio dice que se debe consumir en el mismo día. Y cuando usted recibe una bendición del Kadosh Baruj Hu, usted no puede pensar que dentro de 5 meses la voy a presentar, la gratitud de la ofrenda al Creador. No, en 50 años lo voy a hacer. No, usted tiene que hacer de manera inmediata. ¿Por qué razón? Porque una cosa es lo que usted piensa hoy y otra cosa es lo que piensa después. Mire, le digo por lo siguiente. Hubo una persona que una vez nos pidió que oráramos porque en la alcaldía le aprobaron un libro de unas fotos. ¿Se acuerdan? No sé si de pronto alguien lo usa. ¿Qué era lo correcto? Entonces nos pusimos a orar como quejila para que el Eterno lo bendijera y en efecto se le aprobó su libro y ganaron plata todos los que hicieron parte de todo ese proceso. Y también ese señor. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Presentar ofrenda al Kadosh Baruj Hu. Eso se llama una teruma. Y el señor, cuando ya recibió su dinero,
Ya le pareció que era complicadísimo ya, de pronto por los montos había recibido mucho dinero. Presentarle algo al bendito sea. Y lo que dijo, bueno, yo no sé si eso fue producto de la oración, yo pienso que también fue parte de todo el proceso que yo hice para que me aprobaran mi libro. Cuando no tenía nada, fue a pedir que oraran por el Creador. En otra palabra, hay gente que le dice al Creador, Padre, si usted me bendice, si usted no sé qué, entonces yo hago tal cosa. Y el Eterno les bendice y se olviden de hacer lo que les hagan pedido. En eso es claro la Torá y el Brihadacha. ¿Recuerdan el Brihadacha? Ananías y Zafira, ¿qué pasó con ellos? Sin necesidad dijeron, vamos a vender una casa y voy a traer el macer al Creador. Fueron y vendieron la casa, pero no trajeron la cantidad que les correspondía y que ellos habían dicho que correspondía al Creador. Tanto él como la esposa y ambos murieron. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob, cuando estaba sin un peso y se fue huyendo de su hermano a la tierra de Padán Aram, dice que se encontró en un lugar que luego lo llamó Betel, casa de Elohim, o casa de él. Y resulta que él hizo un voto. Un voto que era reconocer lo que él ya sabía de sus ancestros, que había que dar en Macer. Y resulta que se olvidó de dar Macer. Y por eso le fue cambiado, el Macer es el 10%, le fue cambiado porque el 10% significa medio cheque, no es por otra cosa. Porque el número completo en esta tierra es 10, que es el valor de la letra Yod del nombre del Kadosh Baruj Hu. Por eso es que es 10, no es por más. Gente que dice, no, yo doy el 20, yo doy el 40, no, se tiene que dar solamente el 10. ¿Por qué el 10? Porque el 10 representa ¿qué? La Yud del Kadosh Baruj Hu, la restauración de ¿qué? Del nombre. Así de sencillo es. Entonces hay personas que se olvidan. Hay otro caso. Alguien vendió una propiedad y no dio lo que tenía que dar. No, la esposa le dijo, no, pero es que usted puede dar simplemente una ofrenda, usted puede no sé qué. ¿Cuál fue el resultado? Que esa mujer que orientó al esposo a no dar lo que correspondía, hoy está seca, está apartada. ¿Por qué? Porque es así. Por eso el sacrificio se tenía que dar en el momento que era, ¿verdad? No se puede dejar para el tercer día. No se podía comer otro día, ni el sobrante se podía dar el tercer día. El tercer día significa eso. El tercer día, estamos hablando de una tríada, ¿se acuerdan? Miren, todo lo que estamos hablando aquí es de una tríada, de los principios que les dije al iniciar la charla. Una tríada fue lo que Yeshua hizo cuando bajó que el tercer día. ¿Se acuerdan eso? Bien, ahí se lo dejo de tarea para que ustedes vayan estudiando. Entonces, aquí ya ustedes miran y van a entender más acerca de esta ofrenda. Por eso era que se dividía hecho de la misa, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la que se presentaba con la ofrenda Olá. Se mecía, la mesía de agradecimiento, y se dividía en dos partes, 30 sin leudo y 10 con leudo. Ahora sí lo van a entender. Aquí aparece la ofrenda de agradecimiento, que es la ofrenda mecida, ¿verdad? La ofrenda mecida. Habían dos movimientos en esta ofrenda. La palabra mesía en hebreo es tenufá. Y por eso la palabra tenufá y terumá son complementarias y por eso esas dos ofrendas aparecen dentro del Shalom. ¿Qué movimientos se hacían? Se movía el pecho del animal, ¿verdad? Meví se dice en hebreo que significa traer. Meví. Y la otra palabra complementaria es levantar, que es maale. Traer, levantar y entregar. Esos son los tres movimientos que se hacen en la ofrenda mecida. ¿Qué es lo que nosotros realmente hacemos cuando agradecemos al Kadosh Baruj Hu? Cuando le agradecemos al Kadosh Baruj Hu es porque le estamos dando a Él, estamos expresándole a Él. Un producto de que algo que me pasó fue una cosa de bendición, fue un milagro, algo que nadie podía hacer, ¿verdad? Algo que era insospechado. Y el Eterno que sanó, irrumpió las leyes físicas y sucedieron, y todos hemos visto milagros del Kadosh Baruj Hu. Bendito sea su nombre. Entonces,
Esta era la ofrenda que se hacía de esa manera, y recuerden siempre que la ofrenda de Shelamino, de paz y de agradecimiento, está en relación con el prójimo. Muy bien, y la última era Milium, que es una ofrenda que reúne todas las demás. Una ofrenda que reúne todas las demás. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, que el Kadosh Baruj Hu estableció unos corbanos, porque usted, infortunadamente, está aquí, en un cortocircuito. No está dando luz por su manera de hablar, por su manera de pensar, por su manera de obrar. Si usted se quiere dar cuenta si está haciendo lo correcto, no piense en eso. No lo correcto para usted, sino de acuerdo a la Torah, qué es lo que es correcto. Porque usted no puede cumplir o ser luz de manera individual. Usted tiene que ser luz en su relación con el prójimo. Si usted no acepta a su amigo, a su cónyuge, a su esposa, que es el más próximo que usted tiene es su esposa, su familia, que tiene problemas de relaciones, tiene que corregirlo. Y para eso es que el Kadosh Baruj Hu ha establecido los korbanot. 6 korbanot que tienen que ver con su manera de pensar, de hablar y de decir. ¿Para qué? Para que se restaure, deje de estar usted bajo este principio y pase a través de los korbanot a este lugar de traer ¿qué? Armonía. Deje de pensar solamente en usted. Empieza a pensar también en que en los principios de la Torah que están regidos para fortalecer el alma y hay una buena conexión con el. Ahora bien, usted me va a decir, hombre, varón, pero es que hoy día ya no hay templo, no hay levitas, aunque sí los hay, obviamente, pero que no están en funcionamiento ni él ni los kohanim, los sacerdotes. Y por eso la Torah dice, y lo explicamos en la paracha pasada, que hay unos korbanot que no son aptos. Y es cuando hay una mala intención al presentarlos. No porque el corbán sea impuro, no porque el corbán no sea perfecto, como le explicamos la vez pasada, maltratar a decir Shaul. No, eso no lo quiso decir. Lo que quiso decir es que hay una mala intención. Y cuando hay una mala intención, no hay un corbán que sea aceptado. Y Yeshua vino ¿para qué? Porque él venía como un corbán completo, ¿verdad? Y usted no puede pelear con Yeshua, usted no puede tener una mala intención con Yeshua, decir, yo no lo voy a aceptar por esto, se está equivocando usted mismo. Si usted va a una quijilá o una comunidad y dice, yo acepto Yeshua, o yo quiero vivir bajo el principio de Yeshua, pero no vive bajo esos principios, pues lo que usted está haciendo es inaceptado, usted está perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede con mucha gente que va a las comunidades, lo que decíamos ahora? Se santiguan, se hacen todos sus ritos, pero su manera de vivir no dice lo que la Torah establece, ni siquiera no son seguidores de Yeshua. Son seguidores de las comunidades a las cuales asisten, pero no de Yeshua. No son adoradores ni temerosos del Kadosh Baruj Hu, del Creador. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta lo que el Kadosh Baruj Hu estableció en su bendita Torah. ¿No? Siguen comiendo cerdo, no guardan Shabbat, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando Yeshua dice que se tiene que perdonar, dice, bueno, perdón, antes en el libro de Isaías, el Kadosh Baruj Hu, por eso es que dice, lo explicábamos ayer, que está cansado de los sacrificios, porque los sacrificios se presentaban con una mala intención, que lo hacía inválido. Eso fue Dios antes de que viniera Yeshua. Antes de que viniera Yeshua. Antes de que hubieran Talmidim, antes de que hubiera Shaulo y los libros o las cartas que estableció Shaulo. Lo digo ¿por qué? Porque la gente tiende a desacreditar las cosas que el Kadosh Baruj Hu estableció. ¿No? El Kadosh Baruj Hu estableció las cosas porque estaba enseñando unos principios que el Corbán, que significa acercar, que la columna derecha, que era el Cohen o el sacerdote, estaba tratando de restaurar para que hubiese un circuito que diera luz a la persona y de esa manera viviera mejor. Entonces, cuando el Mashiach dice cuántas veces tiene que perdonar, hermano, hasta 70 veces 7. Como les decía, Lame del hijo de Caín lo dijo de manera oscura. Se tiene que vengar al que mate a Lame 70 veces 7, hablando del mundo de abajo.
Pero Jesús habló del mundo de arriba. Restaurar es llevar a qué? A Biná, porque la palabra 70 en hebreo es Shabaim, o Shebaim, perdón, se escribe con la Shin, la Ain, perdón, Shin, la Bet, Ain, Yud y Mem. Si usted coge esa letra, la Shin que vale 300, la Bet que vale 2, la Ain que vale 70, la Yud que vale 10 y la Men que vale 40, ese valor le da 422. Al sumar cada letra da 422. Y si usted suma 4 más 2 y más 2 le da 8. O sea que lo que está haciendo es llevarlo ¿qué? Al mundo espiritual, a Biná, a la presencia del Kadosh Baruj Hu, a la restauración de esa persona cuando se perdona hasta 70 veces 7. Es llevarlo desde Malkut a Biná. Eso es lo que usted hace con el perdón. 7 también vale lo mismo. Shebab. La Shin vale 300, la Bet vale 2, la Ain vale 70 y la Hei vale 5. ¿Cuánto suma eso? 377. Si usted suma 3 más 7 más 7, te da 17. Si suma 1 más 7, 17. 1 más 7 te da 8000. Entonces, ese es el principio y el por qué el Kadosh Baruj Hu estableció esos 6 korbanot para restaurar al hombre. Y esa es la razón de esta parasha. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Si usted no sigue al Kadosh Baruj Hu, hace parte de alguna comunidad, ha vivido, nunca ha leído la Torá, en este momento usted reconoce de que de verdad no está viviendo, está viviendo bajo una pandemia moral, ¿verdad? Vive sin Dios, no ora, no le usa las cosas del bendito sea. La gente ha hablado mal, la Torá no es una vida de religiosidad, es una vida de principios, ¿verdad? Entonces, yo le invito a que usted pida perdón, si es una condición de aislamiento del Kadosh Baruj Hu. Si usted cree, dice creer en Dios, pero lo que usted hace es contrario a lo que Dios establece, usted está apartado del Creador. Así haga parte de cualquier comunidad religiosa. Si usted en este momento tiene problemas con su papá y no perdona, no lo ha perdonado, ni a su mamá, ni a su hermano, lo ha ofendido al vecino por una bobada, por una discusión tonta. Usted así exista a cualquier comunidad, llámese como se llame, sinagoga, lo que sea, mientras no restaure, así haya orado, y haya pedido perdón, no hay restaure. Usted está apartado, usted está en un cortocircuito. Si usted ha pedido perdón al Creador por tal persona, pero cada vez que lo ve le da esa rabia, ese rencor, es porque usted no ha perdonado. Cada vez que se acuerda de lo que le hicieron, usted no ha perdonado. Este país de Colombia sufre porque no perdona. Este país de Colombia sufre porque vive a espaldas del Creador. Tenemos líderes y lideresas. Tenemos líderes políticos que dirigen gobiernos, localidades, municipalidades que no cumplen la Torá. Hablan muy bien, son estudiosos, pero apartados del Creador. ¿Qué cree que le va a esperar a este país? ¿Cosas buenas? No. Están en cortocircuito. Si usted está en esa condición, si usted le ha robado al prójimo, le quitó tal cosa a tal persona, pidió perdón, pero no fue capaz de ir a restaurar y decirle, mire, yo le robé 100 pesos, tengo que devolverle 200. Usted está aparte. Eso no es de decir, sino de qué, de hacer. Hoy mi invitación es a que no desprecie esos corbanos. Hoy le hemos explicado por qué eran los corbanos. Hoy podemos pedir perdón, ¿cómo? A través de la oración. Claro que sí. Pero esa oración tiene que traer una acción. Y la acción es ir al prójimo y restaurar. Es que mi papá, mi mamá, mi hermano ya murió. Bueno, pida perdón. Para eso se hace el Shabbat. El Kabbalah Shabbat es para eso y en la oración del Shabbat se hace el Kadish, se ora por las personas que ya ascendieron. Se les pide perdón. Porque hay muchas personas con las cuales usted todavía sueña. Le duele a esa persona. No le permite ascender porque usted no lo ha perdonado. Hay personas que tienen un tiempo. Recuerden que las ofrendas tienen, así como tienen un tiempo, así la persona cuando parte de este mundo tiene un tiempo ¿para qué?
para coger el camino, cualquiera de los dos caminos, pero tiene un tiempo. Si ese tiempo pasa, la persona no puede ascender y empieza a sufrir, porque cuando usted pasa de este mundo al otro, ya no hay nada que usted pueda hacer. De todo lo que puede hacer, lo puede hacer aquí, allá no puede hacer usted ya nada. Allá lo que viene que es el juicio como tal, es decir, qué fue lo que usted hizo y estas eran las consecuencias de esa situación. Y eso se explica, hay una parábola que era del joven, del rico y Lázaro. Cuando fueron, después de la muerte, Lázaro estaba en el seno de Abraham, pero el rico estaba en otro lugar de tormento. Entonces, mi invitación es en esta parasha, la orden es que nosotros le enseñemos a usted por qué era que venían los sacrificios y también cuáles eran los sacrificios. No para que usted lo viera como una parte histórica de conocimiento, sino para que usted, entendiéndolo, usted lo haga, lo ponga por obra. Busque el Creador en el sitio en que se encuentre. Pida perdón en el nombre de Yeshua, pero vaya y haga, vaya y restaure. Lea la Torá. Aquí está, esos son principios, eso no es religión, esos son principios de vida. Que le dicen qué tiene que comer, qué tiene que hacer, cómo tiene que vivir. Porque usted no va a ser nunca restaurado, ni santificado, ni justificado, pues para que me entiendan. Si usted está con problemas con su prójimo. La restauración es con base en su prójimo y con el Creador. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Lo invito para la próxima parashá, que es el próximo Shabbat. Espero que usted la pueda leer. Es la parashá que está en este libro. La parashá Shemini. La parashá Shemini en el libro de Vayikra, o lo que usted conoce como el libro de ¿qué? De Levíticos. ¿El libro de qué? De Levíticos. Así usted lo entiende, de pronto lo comprende o lo ha entendido. Va desde el capítulo 9 del libro de Levíticos, que es en hebreo de Vayikra, hasta el capítulo 11, finalizando el capítulo 11. Espero que el Eterno le bendiga y le guarde. Permítame, si es orar por usted. Padre, en el nombre de Yeshua te doy alabanza por tu bondad y tu gesed, por esta oportunidad de compartir la Torá con las personas que nos escuchan. Hay personas que seguramente no sabían acerca de los corbanos, los sacrificios, ni sabían lo que representaban todos esos elementos en el santuario, ni tampoco por qué Yeshua había venido como sacrificio que representa cada uno de ellos. Y hay personas que viven su vida apartadas de ti, hablan de ti, pero no hacen las cosas que tú estableces. Hoy te pido por ellos, hoy te pido que les dé la fuerza, les dé la humildad necesaria para pedirte perdón a ti, a ellos mismos y al prójimo. Permite, Padre, que tu bendición esté con ellos. ¿Para qué? Para que no venga maldad, para que no hayan situaciones de dificultad sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén, amén y amén. Un abrazo, Shabbat Shalom.